Affairs. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, comenzamos. Hoy terminamos Justnaturalismos. Justamente lo que vamos a ver hoy es el término de, el Justnaturalismo práctico. La clase pasada más o menos dimos algunos elementos, dimos elementos contextuales históricos, dimos de cómo de por qué justamente surge esta forma de pensar. Es muy importante que tengamos claridad de que evidentemente cuando el mundo medieval, medieval europeo, en el centro de Europa, va en decadencia, Tamayo nos expone muy bien, con mucha claridad, que ya hay avisos de elementos de la ciencia jurídica moderna, ¿no? En los comentaristas, en la forma de pensar lo jurídico, todo esto, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente lo que viene con la modernidad es todo este proceso de la revolución científica, en la modernidad temprana, con la conquista de América, con la reforma protestante, con toda una serie de cambios, el Renacimiento y la reforma y la revolución científica, son tres grandes procesos económicos y culturales, ideológicos, que hay una ruptura con el mundo anterior. Pero una de las cosas que se dialoga mucho, que hace el derecho, lo que hacen en el derecho es brincar desde los comentaristas y saltarse toda esta escolástica o esta llamada segunda escolástica de Bartolomé Las Casas, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, el propio Ginés de Sepúlveda, Domingo de Soto, que son de la Escuela de Salamanca, la brincan y se van justamente hasta 1700, 1600, 1700 con el justnaturalismo racionalista. Y justamente no. Justamente lo que yo he querido es primero decirles que estas obras o este análisis desde que se hace en América Latina, en una América conquistada en este momento, ¿no? Conquistada, dominada, es un análisis donde evidentemente hay muchos elementos escolásticos, pero también hay un proceso de ruptura con el pensamiento tradicional escolástico y una nueva forma de posicionarse frente al conocimiento de lo jurídico, del derecho, una nueva forma de posicionarse y de generar un nuevo pensamiento sobre lo jurídico acerca de una situación contextual muy clara, que es la conquista de América y la dominación de los pueblos indios. ¿Sí se entiende? Entonces no me lo quiero saltar. Y sobre todo no me lo quiero saltar porque justamente cuando hablamos de una filosofía tradicional, racionalista, abstracta, de universalismos abstractos, etcétera, es un poco lo que hacía Santo Tomás, ¿no? Pero cuando hablamos de una visión crítica de la filosofía, es una visión materialista, el pensamiento jurídico crítico tiene una perspectiva materialista ante todo. ¿Y qué cosa es una perspectiva materialista? Es desde la realidad, desde la empiria, desde la experiencia, desde lo que ocurre en la realidad. ¿Se entiende eso? Y justamente el análisis que estamos haciendo, Bartolomé, es un análisis de una perspectiva materialista, y ese es el tema de la perspectiva de las víctimas. Lo primero que se pone en la mesa es la perspectiva de las víctimas como una perspectiva materialista, una perspectiva empírica desde la experiencia, desde la realidad que el autor está viviendo. No sé si alguien quiere agregar algún punto sobre el tema este de la perspectiva de las víctimas, que ya leyeron y yo les pedí que lo estudiaran para verlo ahora en la clase. Sí, maestra, aquí Bartolomé de las Casas resalta mucho el derecho natural. Él, después de haber visto los genocidios, todo lo que sucedía en la época de principios de la colonia, incluso había recomendado que se trajeran negros, pero ya después hizo, bueno, según el autor, hace un análisis y dice: ni negros ni indígenas deben de morir. Todos, por haber nacido, tenemos derechos naturales, y esos derechos naturales son, por la forma en que los va describiendo,
son lo que ahora están considerados como derechos humanos, nada más que él le llama derecho natural, porque según él, la gente antes tenía sus normas, hacían pactos y no había necesidad de llegar a cometer las atrocidades que estaban haciendo los conquistadores. Entonces, él resalta mucho el derecho natural, pero lo habla como desde un punto de vista de don de gentes. Dice, y mucha el pensamiento de él, dicen que se basa en la filosofía de Santo Tomás o la filosofía tomista, como le llaman. Ujú. Y entonces él dice que esos derechos y que para tratar a los seres humanos se debe de utilizar la razón, pero que es una razón basada en pactos que hacían las mismas, pues llamémosles aquí, grupos indígenas que tenían sus normas y que esa razón se debe de aplicar con igualdad y sin privilegios para nada, para ninguno. A grosso modo, eso fue lo que yo entendí, maestra. Está muy bien todo lo que comentas, solo quería que me apuntaran, porque son tres aspectos. Una cosa es la perspectiva de las víctimas, como la posición epistémica de Bartolomé, desde dónde se ubica Bartolomé para dialogar sobre lo que ocurre en nuestra América y con los pueblos indios. Ese es el primer punto. El segundo punto es justamente cómo él asume y ve que tienen derechos naturales. Ya tú abordaste una parte, y justamente en esos derechos naturales hay dos partes. ¿Cuál es la concepción de derecho natural que aborda el autor? Que es tomista, pero le hace algunas, justamente algunas acotaciones, de acuerdo desde el punto de vista de la La ley de situación, Dios. y sobre todo de la situación histórica que está viviendo, ¿no? De Sí. explotación a los indios, masacre. Y entonces, ¿cuáles son los conceptos vinculados al derecho natural que él retoma? Sí, desde Santo Tomás, desde el tomismo, que es la escolástica, pero cómo él lo adapta y hace toda una adecuación en función de defender a los indios. Y el otro punto de los derechos naturales es el tema de la alteridad, que también quiero que lo toquemos. Y el último punto es la humanidad del indio, que al final la humanidad del indio es un acápite donde él aplica las tres nociones anteriores. A ver, Héctor, que levantó la mano. Pero muy bien, Josefina, todo muy bien. Sí, acerca de bueno, de la perspectiva de las víctimas, bueno, primero decía que de las casas hizo de un nivel académico importante que le dio la posibilidad de sustentar los argumentos desde las principales corrientes de la época. Y también que defendió los derechos de los pueblos indígenas en en un contexto concreto y buscó las respuestas que consideraba más convenientes y congruentes con la fe cristiana y el derecho natural. Es lo que usted mencionaba acerca del derecho nacional, del derecho natural, perdón. Y acerca de lo que usted decía de que desde qué perspectiva se ubicaba, él se ubicaba desde la perspectiva del centro, porque se supone, bueno, a lo que él No, de decía, la periferia, no, ajá, de la periferia. ok, El centro es el ujú. que domina. El centro sería España, la colonia. La periferia es los dominados. Sí. Sí, dice, fue capaz de pensar la realidad desde la dialéctica periférica centro-colonia metrópoli, Exacto, la cual exacto. solo puede ser pensada íntegramente desde las víctimas. Hay algo que me pareció muy, que me pareció muy acertado de lo que él decía, que mientras la persona se encuentre desde el punto de vista, bueno, desde el centro y puede justificar su modo de actuar de cualquier modo. ¿Por qué? Porque no está viviendo las situaciones como él las vivió, que tuvo que, bueno, no tuvo, él decidió viajar con las personas indígenas y vivir con ellas, convivir con ellas para poder pues relatar acerca de eso, porque en sus escritos él hacía referencia a palabras acerca bueno, hacía referencia a palabras que que lo posicionaban dentro de los indígenas, o sea, dentro de esa comunidad
y no un relato, sino él mencionaba que él se encontraba junto con ellos y que él vivió cosas así, y pues siempre defendió situaciones como esas. Pero así, para no salirme del tema, pues eso es lo que yo entendí acerca de la perspectiva de las víctimas. Ok, a ver, muy bien. Ricardo, adelante. Buenas tardes, maestra, compañeros. Sí, como ya comentaron bien mis compañeros, Bartolomé de las Casas defiende los derechos naturales que son agregados al hombre por el simple hecho de serlo. Defiende también la libertad de todos los seres humanos y él considera a los indios seres humanos cuando los conquistadores los consideraban bárbaros bajo el argumento de que ellos hacían sacrificios. Y San Bartolomé dice que no, que son humanos y que tienen igual derecho a la libertad de sus propias creencias y costumbres. Está a favor de que se proteja su vida. Y también mandó escritos sobre el trato que daban los Espérate un momentito. José Luis, tienes que tener cuidado que se abre tu micrófono, por favor, y no nos dejas escuchar nada. Disculpa. Es que ya sé que estás trabajando en la calle, pero ten cuidado con el micrófono que se abre. No, ya lo apagué, pero ha pasado ya como 4 veces, disculpa. A ver, Ricardo, adelante, de nuevo, por favor. Sí, gracias, maestra. Continúo. Decía que había dirigido varias escritos sobre el trato que le daban los colonizadores y los conquistadores a los indígenas, dirigidos hacia la corona española. Más sin embargo, ellos tenían intereses económicos en ellos, los veían como, tal vez como fuente de trabajo, como fuerza, y él estaba contra la expansión de la modernidad. La corona decía que eran salvajes, que había que civilizarlos, que eran objetos, los consideraba como tal, no como sujetos. Y después ya hace esta visión materialista, como usted dice, lo cual es una contradicción con la versión que daba la dialéctica. Él nota que hay desigualdad, opresión, y ya crea esta nueva manera de ver la filosofía. Ok. A ver, la perspectiva de las víctimas tienen que entender que es una noción de materialidad. ¿Qué cosa es materialidad? Una perspectiva epistémica material. ¿Qué cosa es esto? Que el autor o el que está haciendo el análisis se ubica en un contexto material, histórico, la realidad, empírico, la experiencia, y desde ahí hace sus análisis. ¿Sí se entiende eso? Eso es muy importante. Porque esa es la base de cualquier pensamiento crítico. Ningún pensamiento crítico te trabaja desde la eminentemente racionalidad, es decir, desde ese pensamiento, desde esa creación del derecho, desde la razón, única y exclusivamente. Esa es la noción de los justnaturalismos abstractos, esa es la noción de los justpositivismos que vamos a ver a partir de la próxima clase, sobre todo los formalistas y los normativistas. Esa es la perspectiva de ellos, de los formalistas, de los normativistas como Kelsen, como Hart, que piensan el derecho solo desde una abstracción, desde una construcción de una norma. Mientras los críticos siempre pensamos el derecho y pensamos todo lo que ocurre desde una construcción, desde la realidad social. ¿Sí se entiende eso? Eso es la perspectiva de las víctimas. Perspectiva es, primero, es material, ese es el primer punto. Material desde la experiencia de Bartolomé, de vivir con los indígenas, de estar con ellos. Y ahí él se ubica, y ahí es donde está el tono cualitativo superior, como dijo Héctor, de que están en la periferia respecto al centro. No es lo mismo vivir o estar o producir un conocimiento desde una comunidad indígena que desde el centro de la Ciudad de México en un cubículo de una universidad. ¿Sí se entiende eso? Y no estamos hablando de que el conocimiento está mejor o peor, no, sino que todo conocimiento es válido, sino que la realidad que está viviendo él o la autora es una realidad en la cual te hace hacer razonamientos y te hace ponerte en una serie de enunciados, de formas de pensar las cosas diferente al que está en el centro. En el centro, en este caso, me estoy hablando de un académico que no sale de su cubículo en la universidad respecto a una persona que está haciendo un trabajo de campo en una comunidad. El académico que está en el cubículo y habla de pueblos indígenas y jamás ha pisado un pueblo indígena, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Eso es esa relación de centro-periferia.
Le estoy poniendo un ejemplo común, pero la relación centro-periferia en el mundo se ha catalogado desde los centros que dominan y las periferias que son dominadas. En este caso el centro es la colonia, España, y la periferia es las tierras colonizadas, ¿no? Hoy el centro hegemónico es Estados Unidos, por ejemplo, en Europa es Alemania o Inglaterra, y las periferias somos países que tenemos un cierto grado de dominación económica o política o cultural, ideológica en muchos aspectos, pero incluso en muchas periferias. Por ejemplo, en Europa, España es un tipo de periferia respecto a Alemania. Igual y hasta cierto punto Grecia, por ejemplo, es muy periférica respecto a Alemania, que es el centro hegemónico. ¿Sí entienden ese concepto? Es un tema de correlación de poderes, de relación de poderes. En este sentido, Bartolomé, además de ubicarse en la perspectiva material empírica, se ubica en la perspectiva periférica, desde donde nos dominan, para entonces generar resistencia. Porque lo que hace Bartolomé es defender a los indios, pero y darle un cuerpo sólido, sustancial, de conceptos para generar resistencia. ¿Resistencia a qué? A que están matando a los indígenas, a que los están oprimiendo, a que los están despojando de su cultura, de su lengua, de todos sus aspectos de identidad cultural, etc. Ese es un segundo elemento de la perspectiva de las víctimas. Otro tercer elemento, bueno, eso, la materialidad y la experiencia y el aspecto del centro y la periferia. Exactamente. Y el tercer elemento es que una vez que tú estás en esa periferia, te asumes como parte de ese otro, de ese grupo, aunque tú no seas de ese grupo. Es un hecho que Bartolomé era colonizador también, que llegó a América como tal, pero llega un momento en que se siente como, no es que se convierta en el otro, sino que genera un sentipensar, que es como se dice en el pensamiento crítico, al punto de poderse ubicar perfectamente en una relación de cómo están dominando a estas personas, pero también siento que me lo están haciendo a mí, ¿no? Que yo también siento y padezco por la propia humanidad del indio, lo que le está pasando al indio me está pasando a mí, y ahí vienen muchos sus conceptos religiosos, ¿no? De que el ser humano es uno solo en todo el universo, que todos somos hijos de Dios. Entonces, del amor al prójimo, son conceptos religiosos los que lo hacen ponerse a él en esa posición de decir, pero que esto es una barbaridad, ¿no? De poderlo hacer esa valoración y asumir esa defensa que asumió durante 30, 40 años, creo, de toda la vida que vivió, todo el tiempo que estuvo vivo. Acuérdense que él llega con 18 años a América. Después se vuelve a ir, vuelve a venir, pero hace todo su proceso de conversión, bueno, de hacerse sacerdote, y ya cuando regresa, pero es muy joven, tiene 20 y pico de años, y ve el sermón de Antonio Montesinos y empieza a tomar conciencia de todo lo que está pasando, se dedica todo el tiempo a defender a los indígenas, ¿no? ¿Se entiende este punto? ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, Dígame. bueno, a mí lo que me sorprende es que pues él era europeo, ¿no? Y se preocupó le llamó la atención la forma de cultura que tenían los indios, ¿no? Bueno, y también por la época en la que vivió él, ¿no? Y Bueno, me pero gusta sí, porque sí. menciona mucho la escolástica, menciona mucho a Cristo, a Jesús y todo eso, ¿no? Claro, porque su perspectiva o su noción o justamente su formación teológica, él se fue por la formación teológica, vamos a decir, eh, la que realmente defendemos todos en el punto de vista del cristianismo, ¿no? Que es la austeridad, el respeto al otro, el amor al prójimo, el hacer el bien, ¿no? Justamente todos esos principios cristianos que están también detrás de toda la filosofía de Santo Tomás y de San Agustín. Sencillamente que cada uno lo que expone, San Agustín, Santo Tomás, San Agustín expresa que toda esta
esto es la ciudad de Dios, ¿no? Toda esa forma política de amor al otro, de crear un paraíso en la tierra, tiene que ver con los mandatos de Dios y que está separado de la ciudad del mal, ¿no? Que es donde hay violencia, donde hay realmente males, vamos a decirlo así desde el punto de vista valorativo, ¿no? Espérense un momentico, ahora Alex, te doy la palabra. Y Santo Tomás lo que hace es conciliar y decir, no, todo es producto de Dios. Dios ha creado todo esto y tenemos que ir encaminándonos hacia el bien, ¿no? Dentro de esta creación de Dios, conjugando esta cosa que es la razón y la fe. San Agustín cree más en la fe, le quita peso a la razón y Santo Tomás las va conjugando. Y lo interesante aquí es que justamente Bartolomé lo que hace es como quedarse con toda esta noción del bien, del amor al prójimo, también de austeridad, no de opulencia, ni mucho menos, austeridad, de equilibrio entre las personas, de respeto entre los seres humanos, entre todos, para decir lo que ustedes, que he sido parte de ustedes como colonizador, estamos haciendo está mal. Ese es el punto. Y está mal, y ahí es donde él da todo todo ese ánimo de defensa hacia el indio, hacia el indígena. Y digo el indio porque es el término de la época, no lo digo peyorativamente. Yo sé que estos momentos es un término que se usa como peyorativo, pero estamos hablando de un tema histórico-filosófico. Luego, entonces, también tenemos que ser claros de cómo se habla en ese momento. Y asume la posición del otro. Esa es la perspectiva de las víctimas. Dice, es que estamos matándonos a nosotros mismos, porque ellos son tan seres humanos como nosotros. Ese es el punto. Alex, adelante, por favor. Sí, profesora, nomás era para hacer un poquito alusión en cuanto a lo malo que llega a ser el ser humano, ¿no? Es que en cierto momento entra en tinieblas, haciendo referencia al cristianismo, obviamente. Perdón, casi no se escucha. A ver, disculpen, que quité mi micrófono sin querer. Que Alex estaba diciendo, disculpen que quité mi micrófono, es que fui a prender las luces, que justamente Alex lo que nos dice es que el ser humano, teniendo referencia al cristianismo, entra en las tinieblas. A ver, lo que hemos visto en la historia del ser humano, y en eso yo estoy de acuerdo, es que la historia del ser humano está llena de violencia, de explotación, de subordinaciones, de dominaciones muy complejas. Y en todas las épocas históricas, ¿no? Y el cristianismo, evidentemente, en sus inicios y todo lo que fue propugnando como doctrinas es para el bien. Ahora, eso ha sido una parte, y la otra parte ha sido la función de la institución eclesiástica, ¿no? Que la cual cayó también en todo este tipo de dominaciones, violencias, etcétera, etcétera. Al final, Bartolomé Justo, siendo un sacerdote, igual que Alonso de la Veracruz, Vasco de Quiroga, Antonio de Montesinos, asume una posición de resistencia a toda esta dominación, a toda esta explotación a los indígenas, etcétera, no solo de resistencia, sino de tratar de cambiar su realidad de dominación, de que los españoles dejaran de explotar a los indígenas, dejaran de oprimir, por ejemplo, de saquear todo lo que fueran no solo recursos naturales, sino también recursos culturales. Y lo que hizo fue dedicarse a defenderse y ser parte de ellos. Bartolomé en Chiapas se van a vivir con las comunidades, ellos no, aunque sigan con su identidad como sacerdotes, etc. Y hay otros sacerdotes que defienden el aspecto dominador, como es el propio Ginés de Sepúlveda, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, todos venían del ámbito teológico, ¿entiendes? Bueno, Ramiro, te doy la palabra rápidamente. Muy bien. Sí, profesora, yo considero
y leyendo las lecturas, tratando así de comprenderla y hacer un conjunto del por qué la manera de pensar de Bartolomé de las Casas. Y desde mi punto de vista personal, yo llego a la conclusión de que Bartolomé conjuntó o sumó la idea de Santo Tomás de Aquino con respecto al derecho natural, sí, con respecto a la idea de San Agustín, con respecto a la posición del cristianismo, pero lo que más me llama la atención es que conjunta esa idea que tiene Juan Jacobo Rousseau con respecto a las ideas de libertad y de los derechos humanos de las personas. Entonces, no sé si se ha acertado mi comentario, porque es precisamente de eso se trata la lectura de Juan Jacobo Rousseau. Habla sobre los derechos humanos y las libertades que tienen pues los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, y que pues es un derecho pues natural que tienen los seres humanos, pero bueno, o sea, no tan solo saca la idea de Santo Tomás de Aquino, sino yo considero que también ahí participó un poco Juan Jacobo, la idea de Jacobo Rousseau. Pero Esto, el único tema ahí es que Rousseau está 3 siglos después. Realmente Rousseau Bartolomé no pudo dialogar con Rousseau. Ese es el único tema contextual. A ver, yo creo que el fundamento crítico de Bartolomé está en el propio cristianismo. Su fundamento crítico, su fundamento de decir todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos tenemos que tratarnos como iguales, está justamente en el cristianismo. Pero un cristianismo que vamos a decirle revolucionario, realmente. Revolucionario no lo digo desde el punto de vista de una revolución como la cubana, no, estoy hablando de ese cristianismo que revolucionó su época, que se puso al lado de los pobres, ¿entiendes? Ese es el tema. Claro, estoy de acuerdo en que cuando hablamos de libertades, después el tema de las libertades, porque fíjate, Bartolomé más que de libertad, habla de eliminar la opresión, porque ellos todo el tiempo lo que están diciendo es, hay que, por ejemplo, dejar que los indios tengan sus casas, sus ritos, sus culturas, si quieren ir incluso a confesarse o a hacer catequesis, que la hagan. Esa es una de las discusiones, pero tienes que darle espacio para el descanso, para el ocio, para que tengan la libertad de hacer cosas. En eso sí estoy de acuerdo, pero lo que más enfatizaban eran las condiciones de explotación para extraer los recursos naturales y desde el punto de vista laboral. Eso era lo más, y que entonces ellos estaban de acuerdo con que se les evangelizara, pero también que si ellos no querían, no podía obligárseles. Y ahí sí está el punto de la libertad, como dice Ramiro, ¿no? De la libertad de elección, por ejemplo, pero son muy avanzados para su época. Y Juan Jacobo Rousseau está en 1700. Aunque, y el tema de la libertad es un tema que se va a discutir mucho entre 1600 y 1700, un siglo después, ¿no? Un siglo y medio después, sobre todo. Aunque es un tema latente en toda la historia de la humanidad, estoy de acuerdo contigo, es un tema que está en San Agustín, en Santo Tomás, etcétera, etcétera. Bueno, este es el primer punto de la perspectiva de las víctimas, ¿no? La materialidad, recuerden, la cuestión de la experiencia, que es una perspectiva al final epistémica, esta. Las víctimas no, las víctimas es como le llama el autor, sino es la posición material en la cual, epistémica, material, crítica, que se pone Bartolomé para defender a los indios a partir de la empiria, de la experiencia. Ese es el primer punto. El segundo punto es ubicarse, que está en la periferia respecto a un centro que hegemoniza, que domina, que es España, que es la colonia, y desde esa periferia ponerse al lado del indio casi como el indio mismo, ¿no? Y decir, bueno, todos entender al indio como un ser humano más y ponerse al lado de él desde todos los puntos de vista como un ser humano más y defenderlo como propio, sentir que la situación de los pueblos indígenas era una situación propia
eso es una transformación, que es lo que dijo Luis Roberto, muy fuerte de una persona que viene como colonizador. Y no fue solo él, fueron un grupo sobre todo de dominicos, etc. Y, y tiene un fundamento mucho en el amor al prójimo y en el amar al prójimo como a ti mismo. Tiene fundamento cristiano. Ahora, el segundo punto es lo que han hablado de los derechos naturales. El tema de los derechos naturales, como bien dijo Ramiro, Bartolomé toma la escolástica completamente, que es el pensamiento de Santo Tomás. Es pensar que los derechos son de todos los seres humanos porque todos somos hijos de Dios. Entonces, todos los seres humanos tenemos derechos porque somos hijos de Dios, porque somos seres racionales, la recta razón nos da esa condición de no ser un animal en sí. Recuerden que Santo Tomás debatió mucho esto, ¿no? Está la naturaleza, están los animales, están los seres humanos. Y justamente dice, es que Dios nos dio una condición especial respecto a todo lo demás. Nos dio la razón, la recta razón. Y esto lo toma, él dice, es que ellos son igual que nosotros, aunque ellos tengan otros dioses, otras formas culturales, incluso aunque sacrifiquen a personas, es parte de sus formas culturales, eso hay que respetarlo, decía. Entonces, asumir que todos tenemos derechos naturales y verlo con mucha claridad, y esto es muy importante, que hace una reinterpretación de ese concepto de derecho natural y lo historiza. ¿Qué quiere decir? Que lo adecúa al contexto que él está viviendo, que es el contexto de la colonización. Y entonces, más que decir que el derecho natural es un derecho objetivo, esto es un concepto muy de teoría del derecho, que es las normas que existen, ¿no? El derecho objetivo son las normas, sino que también las normas, las leyes, los principios, sino que también hay una dimensión subjetiva de ese derecho natural que somos los sujetos, las personas que tenemos esos derechos. Y ahí hace todo un diálogo y lo va adecuando a su contexto. Y dice, los seres humanos es el concepto universal. Seres humanos es el concepto universal, donde todos somos iguales. Y es un universal abstracto, ¿no? Es todos nosotros somos seres humanos, todos ustedes que estamos aquí en la clase, nosotros, cualquier persona en el universo. Incluso es el concepto de universalidad de derechos humanos. ¿Entienden? Ese es el concepto de hoy de universalidad de derechos humanos para todos y todas. Dice, y ese para él es el concepto de ser humano, ser humano. Pero dice, pero después de ese ser humano viene el concepto de persona. La persona no lo está diciendo jurídicamente, lo está diciendo filosóficamente. Es justamente esa particularidad del ser humano. Por ejemplo, todos y todas nosotras somos seres humanos. Este es el ejemplo. A ver, ¿estaban aquí todos y todas escuchando? Esto es muy importante, esto va al examen, ¿eh? Sí, maestra. Todas y todas nosotros somos seres humanos. Muy Sí, bien. maestra. Vale. Sí, profesora. Todos somos seres humanos genéricamente. Incluso es la visión aristotélica, género-especie. Genéricamente, en este grupo, las 20 personas que estamos aquí somos seres humanos. ¿Está bien? Pero todos somos particularmente y de manera única un ser humano, una persona especial. Héctor de Jesús es una persona, Josefina es una persona, Luis Roberto es una persona, Ricardo, Milay, Ramiro, Abel, José Luis, Alex, Yair, Brenda, Rosette, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Ángel, ¿no? Todos somos una persona diferente. ¿Por qué? E individual, con características personales, culturales, individuales. Que esto en derecho es muy importante, porque tú no puedes, una cosa es que tú digas, todas las personas somos, todos los seres humanos tienen derechos humanos, pero a la hora de un caso, tú tienes que ver el caso de Josefina, el caso de Héctor, el caso de José Luis. Son casos personales, individuales. Eso es lo que está haciendo Bartolomé. Bartolomé dice, hay un ser humano universal que tiene derechos naturales, que todos somos seres humanos, no ser humano universal, sino que todos somos seres humanos. Hay una categoría, es una categoría conceptual universal. Y después de ella viene una particular, que es la de persona. Y por supuesto, en las personas, estoy yo, Bartolomé de las Casas, está Domingo de Soto, está Ginés de Sepúlveda, donde Ginés, tú estás allá en España y nunca has venido aquí a las Indias, no sabes lo que pasa, donde yo estoy aquí con los indígenas, viendo cómo los matan, cómo los explotan, etcétera, etcétera, donde el rey está por allá, si era Carlos o era Felipe o era el Papa, está en Roma, son personas. Y los indios son personas, y estará Atahualpa, estará Nezahualcóyotl, estará Cuauhtémoc, todos los que... Y esa persona, él lo que defiende es su particularidad. ¿Por qué son particulares? Y esa es
el gran debate de la filosofía, el universalismo y el particularismo, y lo que hace Bartolomé es una conjunción de los dos aspectos. Somos todos seres humanos universales como seres humanos, y a la vez todos somos personas, por tanto todos somos particulares, únicos. Únicos quiere decir que no somos idénticos, que somos diferentes, y conjuga la universalidad con la diversidad, la universalidad con la particularidad, a partir de la diversidad, y ese es el fundamento que usa para entonces defender que los indígenas, los pueblos indígenas, las personas indígenas son seres humanos de la categoría seres humanos universal, pero son personas en tanto son diferentes a nosotros, a los que son ahí, los que están, los que vienen de la colonia, que creen en el Dios cristiano, que tienen otras costumbres, que no sacrifican seres humanos, pero ellos, es verdad, pero son personas, ellos son personas que tienen otras costumbres, otras formas de vida, otras formas culturales dentro de la categoría de ser humano. Hace una conjunción entre lo universal y lo particular que es muy importante, porque justamente ese es el fundamento de los derechos humanos hoy. Nosotros hablamos de universalidad de los derechos humanos, pero a la vez decimos que cada uno es particularmente diverso y diferente. Pues hay sexualidades diferentes, hay hombres, hay mujeres, hay culturas diferentes, ¿sí se entiende? Eso es lo que está defendiendo Bartolomé. Y eso no nos quita de ser seres humanos, ¿sí se entiende? Ese es un gran aporte, un gran aporte. Dentro de esto está dentro de la reconceptualización del derecho natural. Y el tercer punto aquí, que es muy relevante, esto se llama la dimensión subjetiva de los derechos naturales. Quiero que se entienda bien. Y el tercer punto, que es muy importante, es que ¿cómo le da fundamento a esto? A decir, bueno, somos seres humanos universales, hay personas y todas las personas somos diferentes, somos particulares, pero todas estamos dentro de la categoría de ser humano, por tanto todos tenemos que ser respetados y todos tenemos dignidad humana. Ahí los conecta. Dice, la persona es como una subcategoría dentro de la universal ser humano y nos conecta la dignidad humana como valor universal. Todos tenemos dignidad. Luego entonces no se la puedes violar, no se la puedes quitar, por tanto no los puedes dominar, no puedes hacer que trabajen para ti sin un salario, por ejemplo, no puedes quitarle sus tierras, no puedes quitarle sus bienes naturales, sus recursos, sus bienes culturales, tienes que respetar lo que son. Y claro, Bartolomé no deja de pensar que al indio hay que evangelizarlo, que al indígena hay que evangelizarlo, educarlo en la cristiandad, pero también si quiere, desde el punto de vista de libertad. De hecho, lo tiene muy claro. Para él, si quiere, solamente si desea. Y él cree que sí lo va a desear, que sí lo va a desear. Él tiene mucha fe en esto porque ve que son buenas personas, personas sanas, personas que quieren vivir, personas que que sienten y padecen igual que ellos, ¿no? Entonces es muy interesante y muy bonito ese diálogo, que es el otro punto, que es la alteridad de los derechos naturales, que es, él se da cuenta que hay un otro delante de él, un otro que no es igual que él. ¿Qué cosa es el otro? ¿Quién es ese otro? Pues los indígenas. Los pueblos indígenas son un otro frente a los pueblos españoles que colonizan. ¿Y qué cosa es ese otro? Pues justamente un otro que tiene dignidad, que es persona y que está dentro de la categoría de ser humano para Bartolomé. Luego entonces hay que respetar toda su cultura. A ver, yo puedo no estar, me pongo en el lugar de Bartolomé, podemos no estar de acuerdo, diría Bartolomé, en que sacrifiquen personas, pero tenemos que entender que es parte de su cultura, que se lo están tributando a Dios. Eso lo dice en la humanidad del indio. Y a sus dioses. Y es verdad que sus dioses no son los mismos nuestros, pero cuando dialogamos se parecen mucho. De hecho, hay un pasaje ahí de Atahualpa diciendo, no, Yupanqui no, Atahualpa, Yupanqui es un trovador. Atahualpa, que es del sur, creo que era un gran... Indígena, Sí, de los incas, creo que era. Argentina Era de o... los incas, creo que era de Ah, los incas, de toda esa zona, no tengo seguridad. Pero que les dice, a ver, tú me hablas de tu Dios y cuando tú me hablas de tu Dios y me dices, ¿quién es tu Dios? Se parece mucho a los míos, ¿entiendes? Como que él hace la analogía, el propio Atahualpa, y más bien desdeña y dice, lo que no entiendo es ese papa que dices tú que está allá,
rey que no sé ni quién es, ustedes están aquí, están dialogando con nosotros, como diciendo, está bien nosotros que estamos aquí juntos en vivo, ¿no? Pero los otros que tú dices que son también señores, yo no lo comprendo ni lo voy a comprender, porque está hablando de rey, de hecho creo que estaba hablando de Felipe, de Carlos V, y estaba hablando de Papa, y dijo, pues, ¿a mí qué? Yo no sé ni quiénes son, ni si han hecho algo bueno en el mundo, ¿no? Pero del Dios lo analoga, pues diciendo, pues lo que tú comentas, sí, es como que está muy bien, ¿no? No tiene nada contra eso. En ese sentido, es muy importante que nos demos cuenta que la reacción de Bartolomé es de respeto. La alteridad frente al otro es darte cuenta que el otro tiene el mismo valor que tú como ser humano, aunque tenga otras formas de ver la vida y otras creencias, e incluso eclesiásticas, religiosas. E incluso él no está en contra de seguir evangelizando, pero en ese sentido de la libertad, de convencerlos, no de imponerles la evangelización. Esa es la línea. Ahora, hay un análisis en la alteridad que tiene que ver con Ginés de Sepúlveda, con los otros que son colonizadores y no entienden de ninguna manera esta noción de ser humano, persona. Para ellos, el que está enfrente es un indígena, que es un salvaje, es un bárbaro, y hay que dominarlo por la fuerza, conquistándolo, obligándolo a trabajar, expropiarle sus recursos naturales e imponerle tu cultura, ¿no? Idioma, religión, etc. Ese es el Ginés de Sepúlveda, que incluso habla de la doctrina de la guerra justa, que es la base del derecho internacional público. De hecho, de ahí salen los principios de derecho internacional público de un Ginés, un Francisco Vittorio, un Francisco Suárez, sobre todo estos dos últimos, que son los que generan en la Escuela de Salamanca toda esta noción de Estado, fronteras, mares, territorio, a partir de toda la noción de la colonia. Entonces, la alteridad tiene una arista, que es la arista de darte cuenta que el otro es diferente a ti y eso no quita que sea tan digno como tú, que es la percepción de Bartolomé, y la otra arista, que es la arista del dominador, que lo que dice, lo que hace es ver en ti un otro que es menor que tú, disminuido, jerárquicamente por debajo de tu nivel cultural. Como tú no crees en mi Dios, tus dioses no sirven. Como tú no te vistes como yo, tu cultura es, y tu cultura y tus costumbres son bárbaras, son salvajes, porque andas medio desnudo o porque sacrificas seres humanos. Entonces, no hay un respeto de lo que somos, y lo que tratan de exponer, de ponerte y de ponerte por encima de todo es el concepto que llama Alejandro la mismidad, de ser uno mismo. Es como que yo quiero a fuerza que tú seas igual que yo, ¿no? En mi cultura, en mis creencias, y entonces ahí generas una jerarquía, porque esa mismidad es generar jerarquía, es que no somos lo mismo. Y entonces en esa mismidad lo que hace es generar jerarquía, y todo lo que impone, lo que quieres que sea el otro, que por ejemplo, que sea cristiano, que crea en el Dios cristiano, que se le evangelice, que trabaje para mí, todo es impuesto, es obligatorio. Y ahí está la conquista. Entonces la alteridad tiene esas dos aristas, mucho cuidado. Una arista que es la de comprender la otredad, ¿no? La otredad está dentro de la alteridad como categoría, que es el caso de Bartolomé, de comprenderla, respetarla por la dignidad de los seres humanos y de las personas, ¿no? Y la de no comprenderla, no respetarla, no ver dignidad en la otra persona y hacerlo igual que tú, obligarlo a ser igual que tú, la mismidad. Y entonces, como no eres igual que tú, no es igual que tú, como no va a ser igual que tú, porque tú lo que ves enfrente es algo que una cultura diferente, etcétera, lo que haces es imponerle a la fuerza. Y esto costó toda la vida, y esa es la esencia de la conquista, ¿no? La esencia de la conquista. Si tienen algún comentario, alguna duda, Maestra, dime. sobre lo de Sepúlveda, era su rival, ¿verdad? Él Ajá. tenía otra concepción acerca del indio, pero yo vi en la lectura que él apoyaba mucho como a la corona española, bueno, en su momento no es que lo apoyara, sino que su fundamento era, él creía que el indio por naturaleza sí era esclavo, ¿no?
Exacto, exacto. Que debía ser esclavo porque era un salvaje, era un bárbaro. Fíjate, primero está la comparación. Primero está la comparación de qué eres ante mí, que yo soy. Primero es Luis Roberto, tú dices, tú eres, yo soy la colonizadora, ¿no? Yo, Milay, colonizadora, soy cristiana, creo en los reyes, creo en la lengua castellana, en mi cultura cristiana, por tanto en Navidad, en esto, en lo otro. Llego acá y te veo a ti y digo, bueno, pero tú, al no ser igual que yo, eres menos. Ese fue el razonamiento de los conquistadores. Tú eres un salvaje, eres un bárbaro. Y todo lo que yo valoro de lo que tú eres, eso lo explica muy bien el tercer acápite, con los ejemplos, el ejemplo de Cristóbal Colón es genial, porque Cristóbal Colón al inicio se maravilla, pero después va haciendo la comparación y va generando una noción de jerarquía todo el tiempo, al punto de decir, estos son unos estos son unos, les llama de todos tipos, ya no me acuerdo ahora, lo leí hace como 2 semanas bien, pero les llama, les dice horrores a los indígenas. Y va generando una cultura de dominación muy fuerte. Pone el ejemplo de Cristóbal Colón porque esto se saca de los escritos, ¿no? De los escritos de las personas, como al inicio está muy maravillado con toda la naturaleza, con las frutas, las verduras, los alimentos, el trato del indio, su cultura, ¿no? Y los ve como buenas personas, pero en el momento en que haces ya una valoración en profundidad, tú quieres que sea igual que tú, y en vez de respetarlo y decir, ah, muy bien, lo que ustedes tienen adelante, ustedes son una civilización, nosotros somos otra, y dialogar, lo que hay es un proceso de conversión y decir, ah, no, ustedes son unos salvajes. Y al ser unos salvajes nosotros los vamos a dominar y los tenemos que civilizar. Ese es el tema, ¿entiendes? Y ustedes entonces tienen que ser esclavos por naturaleza, porque son unos salvajes y unos bárbaros. Entonces son esclavos, tienen que ser esclavos, tenemos que civilizarlos, por eso de ahí, pero fíjense, la esclavitud es una condición económica y política, no solamente una condición personal, ¿no? Y de ahí vienen todas estas clasificaciones que generan una reacción muy fuerte en estos grupos que resisten y dicen, no, ellos son personas, ellos son personas como como personas individuales y son seres humanos igual y son hijos de Dios. Y lo fundamentan y con la dignidad, y tienen dignidad humana igual que nosotros, por tanto hay que respetarlos. Y ese es el gran diálogo de la controversia de Valladolid, esa es la gran disputa de la controversia de Valladolid entre Ginés y Bartolomé. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ellos hicieron esto? A ver, el trasfondo detrás, el trasfondo de todo esto hay un tema económico muy claro. Primero es un tema de imposición cultural muy fuerte. Primero es el tema económico. Las tierras, cuando miren estas tierras, ¿no? Mucha riqueza en flora, en fauna, cosas que ni conocían, impresionante, y una fuerza laboral ahí que si la esclavizas es tuya. Hay un tema económico, pero también hay un tema cultural ideológico muy fuerte que tiene que ver con una cultura de verticalidad. Y se acuerden que esto hablamos en algunos momentos, que si bien es muy interesante lo que fomenta el cristianismo por el amor al prójimo y al bien y todo, también genera en toda su doctrina una cultura de verticalidad frente a Dios, frente a las figuras eclesiásticas, los sacerdotes, el papa, etc. Y ahí es donde ellos reproducen esa cultura de verticalidad. El Ginés de Sepúlveda, los conquistadores. Y el caso de Bartolomé es diferente, se queda con la parte de la doctrina cristiana, la más, vamos a decir, valorativamente la más buena, ¿no? La del amor al prójimo, la de la horizontalidad, la del diálogo en conjunto, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Que ya terminamos. Bueno, profesora, pero básicamente vendría siendo como que un pensamiento muy utópico, ¿no? Porque como menciona todavía, pues lo seguimos viendo en nuestra realidad, esa imposición de pensamientos y tanto como religiosos, que es lo que, no sé si lo que se está dando igual como menciona en el Medio Oriente, la guerra creo que es Israel contra quiénes, Exactamente, contra los palestinos los están bombardeando a todo. que es básicamente usted como lo que usted menciona, ¿no, profesora? Un poco de eso, que no hay Exactamente. como que... Y con otros factores históricos, porque los palestinos y los hebreos vivían en el mismo espacio,
y ahí ha habido un factor histórico de que a los hebreos, los palestinos nunca expulsaron a los hebreos, pero los hebreos se fueron moviendo como pueblos a diferentes lugares y siempre fueron expulsados de sus espacios. Y el parteaguas de la Segunda Guerra Mundial generó que el nazismo matara a 6 millones de judíos, no hebreos, sino judíos. Claro, si eras hebreo, si eras de origen hebreo, eras judío y regularmente. Y esto generó que entonces la ONU dijera, bueno, este es tu país. Y al generar esas fronteras, pues se armó un desastre, porque justamente los palestinos también ahí están. Y es terrible lo que hacen hoy. Y mucho cuidado, no estoy hablando de antisemitismo, sino es el Estado de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? No tiene, aunque los conflictos han tenido base religiosa en otros momentos históricos, en estos momentos es un tema de dominación política. Este es mi espacio, yo soy israelí, yo soy el Estado israelí y te voy a matar. Así literalmente están cayendo miles de bombas y nadie dice nada. Es terrible. Como lo que está pasando en Colombia. La prensa aquí habla de Morena, pero de Israel y Palestina no habla. De la matanza en Colombia no habla. Es terrible. Vayan pasando lista, por favor. Disculpe, profe. Y es una cultura la que se tiene en ese país de Israel y, bueno, y otros países, que es una cultura de guerra, así de, bueno, porque yo lo supongo, porque he visto que tienen, bueno, por lo que he llegado a sustraer, es que tienen una cultura así, no como de guerra, como que tienen algo, tienen inculcado una situación como esa, que es desde que son niños, ¿no? Que piensan en guerra y cosas como esas, pero como en un sentido diferente, ¿no? Como por decirlo en este contexto, como lo dirían las personas que pensaban que estaba bien colonizar y conquistar. Ellos pensaban que eran bárbaros y eso era su pensar. Y también entonces las personas que viven en Israel y en esos países tienen ese pensamiento de, bueno, por lo que usted me pueda compartir, tienen ese pensamiento de guerra, que eso es algo que está bien para ellos. No es que esté bien. Ellos tienen el enfrentamiento tiene base a partir de que les dieron el territorio, la ONU, a los israelíes y desplazaron al pueblo palestino y el pueblo palestino vive allí. Es decir, está lleno de población palestina que vive allí. Entonces cada vez los cercan más, les quitan el agua. Es un conflicto histórico que viene desde mediados del siglo pasado. Específicamente Más bien son como intereses políticos, ¿no? Políticos, económicos, territoriales. Además. Porque lejos de la alteridad que estamos viendo, yo creo que sí reconocen que las otras personas son personas con derechos humanos iguales que ellos, pero más bien pasan sobre estos derechos justo por los fines políticos, territoriales y económicos que tienen. Bueno, aquí hay un conflicto que no me da tiempo de esbozar, que es el de Derecho Internacional Público. Pasen lista, por favor, ya se están yendo algunos. Pasen lista, ya se fueron algunos y tienen que pasar lista. Díganle a los otros que pasen lista, porque yo sí estoy tomando en cuenta esto. Tiene que ver con un tema político, como bien dice Brenda, y tanto como que lo consideran que tienen derechos, no lo creo, Brenda, porque justamente la ONU no ha querido reconocer a Palestina como país. Hay un reconocimiento, el Estado palestino tiene un reconocimiento especial, justamente. Entonces es muy complejo. Bueno, chicos y chicas, terminamos Justnaturalismos. Es muy importante que entiendan las posiciones epistémicas diferentes que tiene el justnaturalismo práctico, que es materialista, que es crítico, frente a un justnaturalismo tomista, aunque Bartolomé toma cosas de la escolástica, ¿no? Pero el tomista o el de San Agustín, que es un justnaturalismo muy ubicado y unas percepciones epistémicas muy ubicadas en la racionalidad. Cuando digo racionalidad es que ellos los construyen de manera ideal, no es utopía, sino ideal, desde las ideas. Estamos hablando de epistemología, no de ideología. Ideal, desde las ideas, y aunque sean basadas en Dios o basadas en la razón, da lo mismo, son ideas. Y que evidentemente un aspecto fundamental del pensamiento crítico es esa materialidad, esa visión crítica de la realidad y cómo querer transformarla. Eso es lo último que les quería decir.
porque lo que hacen es querer transformarla. ¿Ya pasaron listas? No, no los veo pasando listas. Ah, bueno, parece que sí. Maestro. ¿Y cómo quieren, espera un momentito, Luis, que ya se acabó la clase, cómo quieren transformar esa realidad? Porque es una realidad de opresión. Ellos se ubican en la periferia, se da cuenta que hay opresión, hay dominación y la quiere transformar todo el tiempo. Y ese es un elemento fundamental del pensamiento crítico, transformar las realidades de opresión, de dominación. Y eso es lo que hace Bartolomé. Esa es la perspectiva de alteridad que asume, esa es la perspectiva de las víctimas que asume, y esa es la noción de reinterpretación del derecho natural que asume, ¿vale? Bueno, hasta aquí ya terminé. Dime, Luis, rápidamente, que ya se acabó. Tenemos hasta este viernes, ¿verdad? Para el examen. Hasta el lunes. Vean el correo, no me acuerdo, cuando lo subí, unas semanas. Ahí le Decía puse. que una semana fue desde el 10, o sea que es como para el lunes, domingo, lunes, último día. Gracias, Abel, sí. Ahí está, busquen bien el correo, ahí lo tienen. Ya yo hablé del examen al inicio de la clase, tengo que entrar a Derecho Constitucional, lo siento mucho. Pídanle a sus compañeros o colegas que le comenten. O si Buenas no, tardes, el gracias. lunes les puedo dar algunas indicaciones, Bye. las mismas que di, pero temprano en la clase, ¿vale? Bueno. ¿Cuál es la siguiente lectura, profesora? La siguiente lectura, capítulo 8 y 10 de Manuel Atienza. Empezamos con Positivismos. ¿Vale? Muchas gracias.